Hola jóvenes, pues en este video lo que vamos a ver, vamos a platicar un poquito de cuestiones ya teóricas de la macroeconomía y vamos a empezar con el denominado modelo clásico. Bueno, vamos a empezar. Esto lo pueden ver en la lectura de Roca que está en el Dropbox, pero vamos a empezar con el análisis del mercado de los fondos prestables. ¿Sí? Entonces vamos a entender un poquito cuál es el contexto de este modelo. Vamos a tratar de contextualizar este modelo en más o menos como en un tipo de economía de trueque, en el cual los individuos, eh, en el cual digamos no hay dinero o el dinero no influye en la actividad eh, en la actividad real de la economía. Lo voy a tratar de explicar después, pero más o menos es la idea general. ¿Qué es el mercado de los fondos prestables? Bueno, el mercado de los fondos prestables lo definen los economistas como un mercado de la demanda de inversión y oferta de ahorro. Ok, entonces vamos a ver que este mercado de demanda de inversión y oferta de ahorro se concibe como un mercado real. Entonces es un mercado real. ¿En qué sentido es un mercado real? Es un mercado en donde se están haciendo transacciones con bienes, no dinero. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a tratar de entender estos conceptos, pero este es digamos, una parte de ese modelo clásico. Yo empecé con el modelo clásico a partir de este mercado de los fondos prestables, porque me parece que es el punto de partida en el cual uno tiene que empezar a analizar el modelo clásico. Eh, entonces, vamos a ver. Bueno, entonces yo creo que queda más claro con un ejemplo. Vamos a suponer, a ver, eh, este modelo es desarrollado más o menos en un contexto de una economía agrícola. Entonces, vamos a suponer que tenemos a un campesino que produce maíz, ¿sí? Entonces, el campesino que produce, que tiene una hectárea de maíz, por ejemplo, una hectárea de maíz, una parte de la producción de esta hectárea la va a destinar al autoconsumo y otra parte la almacena. ¿La almacena para qué? Bueno, una parte de ahí, de eso que no se consume, la almacena como semilla para una posterior producción en el siguiente año o en la siguiente temporada de siembra. Entonces, esa es la lógica en la que se está enmarcando este modelo de los fondos prestables. Y vamos a entender como esos fondos prestables aquellos bienes que en un momento determinado son producidos y no se consumen. Entonces, ¿qué hace con ellos? ¿Qué se hace con ellos?
pues se van a almacenar, por ejemplo el caso del maíz. Ok, entonces esto que no es consumido y que se almacena podría considerarse, si pudiéramos dividir a esto, pues sería el consumo y esto será el ahorro. ¿Sí? Entonces luego el consumo y ahorro. Ok, pero ¿qué tal, por ejemplo, si hay otro campesino que en ese mismo año, por ejemplo, quisiera realizar, o que en el otro año quisiera realizar una cosecha y no tiene semilla? Entonces podría pedirle a este campesino que guardó y que almacenó su maíz, que le prestara ese maíz para que él sembrara y que posteriormente le iba a pagar esa cantidad de maíz más un porcentaje por ese préstamo de maíz, ¿no? Entonces, en ese sentido, este ahorro, este ahorro, este ahorro que son bienes almacenados, son usados como insumo para otro proceso de producción. Uh-huh. Y entonces, al final, este ahorro que era del campesino pasa a ser un insumo para otro campesino que va a sembrar y va a producir más maíz. ¿Sí? Entonces, esto sería que, y bueno, ¿por qué pide prestado el otro campesino? Porque espera tener una buena cosecha y a partir de la venta de esa cosecha hacerse de una ganancia. Entonces, para, para el primer campesino, este campesino que ahorra una parte, vamos a ponerlo aquí, el campesino número 1, ¿sí? Tiene un ahorro, ¿sí? El maíz almacenado, lo habías dicho, ¿no? ¿Sí? Y el campesino 2 tiene un proyecto rentable. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pedir prestado del campesino 1 al campesino 1 una parte o todo el maíz que tiene almacenado. Y después tendrá que pagar la misma cantidad de maíz más una, un rendimiento. ¿Sí? Entonces, ese rendimiento en ese mercado de fondos prestables tiene que ser igual a la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, esa es la idea más o menos. Entonces, ¿cuándo el campesino 2 le pedirá prestado al campesino 1? Pues cuando su rendimiento sea mayor o igual a la tasa de interés. De hecho, le pedirá prestado hasta que sea igual a ese rendimiento que le pide el campesino 1. Entonces, esa es la idea que está detrás de la teoría de los fondos prestables. Entonces, hay que entender esta teoría como un mercado real.
Y en ese mercado real, bueno, se están intercambiando ¿qué? Bienes, materiales o servicios, ¿sí? Ahora, la cuestión es que un servicio no se puede almacenar, los bienes materiales sí se pueden almacenar. Entonces, si lo vemos en esta economía de intercambio, casi de intercambio puro, pues el ahorro representa un stock de bienes, ¿sí? Que no son utilizados para la producción. Y entonces habrá otros campesinos que tengan una rentabilidad del uso de ese ahorro, que lo van a pedir prestado, ¿sí? Dependiendo de su nivel de rendimiento y de la tasa de interés. Ahora, entonces, para esta visión, el rendimiento está determinado, ¿no? El rendimiento está determinado por la productividad marginal de capital. ¿Y cómo se define? Pues es lo que rinde el capital por unidad invertida, ¿no? Entonces, es el rendimiento o la ganancia, ¿sí? O la producción que da el capital por unidad invertida. Entonces vamos a poner producción por unidad de capital invertida. Ahora, otro de los supuestos es que esa productividad marginal del capital tiene rendimientos decrecientes. ¿Y eso qué quiere decir? Que a medida que incrementa la cantidad de capital invertida, pues cada vez esa producción o el rendimiento por unidad va disminuyendo. Entonces, eso nos daría en este esquema, bueno, lo voy a hacer con la reglita, aprovechando que tengo aquí la reglita, para que se vea bonito y que quede en el video bonito, ¿no? Lo voy a hacer con azulito. Entonces, aquí lo que vamos a suponer es lo siguiente, que la curva de rendimiento o la de la productividad marginal del capital, pues es una cosa así, ¿sí? Y que la curva de ahorro es una cosa así, la voy a poner con verde. Entonces esto es el ahorro y esto es la curva de inversión. Voy a poner con rojo, ¿sí? Y en este punto, espérenme que se ve bien. Y acá vámonos por acá. Y aquí en este punto hay una tasa de interés que tiene que ser igual a la productividad marginal del capital, ¿sí? Entonces vamos a explicar esta gráfica. Entonces aquí se va a determinar un monto de ahorro que es igual a la inversión,
porque estamos en este cruce de las dos curvas de oferta y demanda. Pero vamos a analizar la productividad marginal del capital, que es al final de lo que depende la inversión, ¿sí? Entonces la inversión en este modelo clásico está en función, lo voy a poner así, bien hecho, la inversión, ¿sí?, es una función de la productividad marginal de capital y de la tasa de interés. Entonces, la inversión crece si crece la productividad marginal de capital y decrece si crece la tasa de interés. Entonces, obviamente, en este sentido, a medida que va creciendo la inversión, por esos rendimientos decrecientes, y tal vez porque en una cierta industria, a medida que va creciendo la inversión en esa industria, ¿sí?, va a haber menores rendimientos por la propia competencia, ¿sí? Si estamos hablando de un esquema competitivo, que es el caso aquí. Entonces, cada vez que se va invirtiendo más en una industria, pues hay menos ganancias para los capitalistas individuales. Entonces, ese rendimiento por cuestiones técnicas o por una cuestión de competencia va disminuyendo, ¿sí? Entonces, esa es la forma de la demanda de inversión. A medida que va incrementando esa inversión, cada vez se tiene menor rentabilidad, ¿ok? Bueno, entonces por eso tiene esa pendiente negativa. Y también tiene una pendiente negativa porque está en relación negativa con la tasa de interés, ¿sí? Entonces, a medida que aumente ese costo del financiamiento para la inversión, pues habrá menos inversión. Por eso es la razón, ¿no?, de tener esta curva de demanda negativa. Entonces, por ejemplo, ¿sí?, si esta tasa de interés, que la vamos a llamar I0, de repente por una cuestión sube, por ejemplo, a I1, lo que vamos a tener es que ahora esta tasa, a este nivel de tasa, yo voy a tener que una inversión 1 que va a ser menor que la que tuviera en este nivel de equilibrio. Y a ese nivel yo también voy a tener una sobreoferta de ahorro, ¿sí? ¿Qué quiere decir la sobreoferta? Voy a tener una S1 que es una sobreoferta de ahorro. ¿Por qué? Porque como subió la tasa, pues esos estamos hablando aquí de los agricultores que están ahorrando su maíz y de repente ven que les pagan una tasota por pedirles prestado su maíz, pues van a querer ofrecer mucho maíz, ¿no? Entonces van a disminuir su consumo de maíz para prestarlo todo. Sin embargo, no lo van a poder prestar. ¿Por qué? Porque a ese nivel de tasa solamente se demanda una inversión más baja, ¿no? Pero ¿qué parecería, por ejemplo, qué pasaría si ahora la tasa de interés disminuye, por ejemplo, a este nivel? Aquí, y vamos a suponer que es este nivel. Entonces, a este nivel, yo lo que tendría sería al revés, que a este nivel de tasa, pues muchos inversionistas van a querer pedir prestado, ¿no? Y esto nos llevaría a una tasa de inversión más alta, ¿sí? Pero los ahorradores a ese nivel de tasa no estarían dispuestos a prestar su maíz. Entonces, lo que tendría como resultado un ahorro 2 mucho más bajo. Entonces, aquí resumiendo este mercado de los fondos prestables, lo que tendríamos es lo siguiente, ¿no? Cuando I es igual a 0, se tiene que la inversión es igual al ahorro, ¿sí? Cuando I es igual a 1, se tiene que el ahorro es mayor que la inversión, ¿sí? Entonces hay un exceso de oferta de ahorro,
¿sí? Aquí lo ponemos exceso de oferta. Bueno, se entiende, es un exceso de oferta de ahorro. Y si pasamos a I2, lo que vamos a tener es que I sería mucho mayor que S y tendríamos una sobredemanda de inversión. Sin embargo, ¿qué va a pasar? Bueno, que en este punto, en los puntos de equilibrio, el punto de equilibrio va a ser esta, en donde ¿qué? Se igualan la curva de oferta con la de demanda de inversión. ¿Por qué? Bueno, porque si yo empiezo en este punto donde la tasa de interés es muy alta y donde todos los campesinos querrían prestar su maíz, va a haber muy pocos campesinos que decidan utilizar ese maíz porque el rendimiento es muy alto, el rendimiento, la tasa de interés es muy alta. Entonces tendrían que pagar mucha tasa para eso y para eso tendrían que asegurar una productividad del capital lo suficientemente grande, incluso mayor que la tasa de interés, para poder entrarle al negocio. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que como los campesinos no están dispuestos a pedir ese maíz a esa tasa, pues no van a demandar, y los otros que que están ofreciendo demasiado van a ver que nadie les está demandando, entonces tendría que haber una tendencia a disminuir, ¿sí?, la tasa. A medida van a ver que no van a prestar mucho y entonces tendrían que bajar la tasa poco a poco hasta llegar al equilibrio. Y del otro lado va a ser igual, el proceso es inverso, pero sería de la misma forma. Si la tasa de interés es muy baja, pues muchos campesinos quisieran pedir prestado ese maíz para producir y hacer la cosecha. Sin embargo, va a haber pocos campesinos con ahorro disponible que estén dispuestos a prestar a esa tasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si hay muchos demandantes de ahorro, van a empezar a pedir prestado, ellos a ofrecer una tasa de interés más alta para tener la inversión, y al final van a llegar al nivel de equilibrio. ¿Sí? Entonces, este mercado, en ese sentido, se asume que las propias fuerzas del mercado, teniendo en cuenta esas situaciones en donde puede haber exceso de ahorro o exceso de demanda de inversión, ¿sí?, van a empezar a pujar por una tasa más baja o una tasa más alta, dependiendo la situación. Pero al final, el equilibrio en este mercado se va a resolver cuando la tasa de interés sea aquella a la que iguale el ahorro con la inversión. Y entonces, esto es, ¿qué es la tasa de interés aquí? Pues es un porcentaje de los bienes que produce quien pide prestado el maíz, ¿sí? No estamos hablando de dinero, estamos hablando de bienes, de cuestiones reales. Entonces esa tasa de interés representa un porcentaje de esos bienes que no se consumieron y que pasaron a ser almacenados, y por ser un stock de bienes que potencialmente pueden ser usados en otro proceso productivo, se convierten en un stock de ahorro. Entonces, esto es así como se explica como explica el modelo de los fondos prestables, la interacción de esas dos fuerzas llamadas ahorro e inversión. Entonces, al final aquí el ahorro depende fundamentalmente de la tasa de interés. Entonces, un consumidor, para ellos, un consumidor o un productor que en su decisión de consumir y de ahorrar, va a tomar en cuenta la tasa de interés. Si la tasa de interés es muy alta, va a decidir ahorrar más que consumir. Esa es una decisión intertemporal que ellos plantean. Entonces, aquí el ahorro depende de esa tasa y de las cuestiones psicológicas del consumidor a la reticencia de dejar de consumir hoy, o la impaciencia que ellos le llaman por dejar de consumir hoy. Entonces, el consumidor tendrá que medir, ¿sí?, su impaciencia y la tasa de interés. Si la impaciencia por consumir hoy
es más alta que la tasa de interés, pues no va a ahorrar, va a preferir consumir hoy. Pero si la impaciencia por el consumo presente es menor que la tasa de interés, va a decidir ahorrar un poco más de eso que tiene hoy, ¿sí? Que sería su ingreso, ¿no? En este caso, la producción de estos campesinos, en donde una parte es autoconsumo y la otra parte es ahorro, tiene que ver con que esa producción es su ingreso, como habíamos visto en las definiciones del PIB. El PIB es ingreso y es producción. Bueno, entonces para que no se les caliente la cabeza, vamos a dejarle aquí, ¿sí? Bueno, nada más un detalle adicional, vamos a poner esas cuestiones. Entonces, el consumo o el ahorro va a estar en función, ¿sí?, de la tasa de interés positiva y negativa de la impaciencia. Le voy a poner así, impaciencia, ¿sí? Entonces, para el consumidor va a decidir ahorrar cuando la tasa de interés sea más alta, va a ahorrar más, ¿sí? Pero entonces también va a decidir ahorrar más cuando su impaciencia decrezca, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a decidir ahorrar? Cuando la tasa de interés sea mayor que su impaciencia. Y en ese momento ahorra, ¿sí? Entonces la inversión, por otro lado, ya dijimos que está en función de la productividad marginal del capital y de la tasa de interés. Entonces, si aumenta la productividad, aumenta la inversión y disminuye cuando aumente la tasa de interés. Entonces, la decisión de inversión va a ser cuando la tasa de interés sea menor que la productividad marginal del capital. Y entonces ahí se va a realizar la inversión, ¿sí? ¿Y hasta cuándo? Hasta cuando hay un límite, y ese límite es cuando la tasa de interés sea igual a la impaciencia y la tasa de interés en este caso sea igual a la productividad marginal del capital. Entonces, hasta ahí se va a dar la inversión, ¿no? Siempre que la productividad sea mayor que la tasa de interés, voy a estar invirtiendo y va a llegar el límite en donde ya no hasta ahí voy a invertir, y eso va a ser igual hasta cuando la tasa de interés sea igual a la productividad marginal del capital, y el ahorro igual. Voy a decidir ahorrar cuando la tasa de interés sea más alta, ¿sí? Y más baja mi impaciencia, y cuando pase eso voy a seguir ahorrando hasta que la tasa de interés sea igual a la impaciencia por consumir hoy. Entonces, estas son las dos grandes fuerzas que operan en este mercado de los fondos prestables. Bueno, entonces esto hay que revisarlo. Si tienen dudas, nos vemos en la clase sincrónica. Muchísimas gracias y los veo en la próxima clase. Saludos.